Muy buenos días, hermanos. Les saludo del amor del Señor. Espero que se encuentren todos bien en casa. Eh, Sé que el Señor ha estado haciendo grandes cosas en medio de su iglesia, en medio de la congregación, y espero que podamos seguir viendo al Señor en todo esto que está pasando y en algún momento ya poder vernos definitivamente y estar juntos más allá de una plataforma. Así que vamos a compartir la palabra del Señor hoy día, lo que tenemos para hoy de parte de Dios. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Vamos a ver parte de lo que Habacuc nos presenta a través como una oración. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 2, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendíganos, Señor, a través de ella. Habla a nuestras vidas, Señor. Transforma nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como leíamos aquí, hay una frase que me gusta mucho en este versículo que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hoy en estos tiempos podríamos pensar que están pasando cosas muy terribles o muy malas, tal vez, o por lo menos cosas que no esperábamos que sucedieran. Y nos damos cuenta que a través de estas situaciones podemos ver también cómo nuestro corazón comienza a reflejar ciertas actitudes de nuestras. Cómo nosotros comenzamos a reaccionar en medio de todas estas situaciones. Y como cristianos nosotros oramos al Señor y presentamos nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras dudas al Señor en oración. Esto, el Señor se encarga de todas estas cosas y de consolar y de llenar todos los vacíos que pudieran estar ocurriendo en nuestras vidas a causa de esto que estamos viviendo. Y es así como vemos que las oraciones van revelando nuestros corazones. Y esto mismo ocurre en el libro de Habacuc, donde vemos que la oración de Habacuc revela también el corazón de este profeta, que estaba viviendo un tiempo bien complejo, yo diría mucho más complejo del que estamos viviendo nosotros ahora, que es que el Señor estaba hablando que iban a ser cautivos y que Babilonia los iba a llevar cautivos. Conocemos que por otros profetas en la Biblia que esto realmente ocurre y son llevados a Babilonia y están un tiempo ahí y luego el Señor los rescata. Pero veamos lo que ocurre en este libro. Son 3 capítulos, le invito a que lo pueda leer en su casa. Son muy interesantes, hay mucho que decir, pero a mí me gustaría que nos enfocáramos primero en la oración de Habacuc para que conozcamos un poco a este profeta, el corazón de este profeta. Lo primero que hace Habacuc en el capítulo 1, versículo 1 y 2 es quejarse. Puede sonar familiar, ¿no? Pero él se queja, y se queja principalmente del pecado y la violencia. Y no es solamente que estas cosas estuvieran ocurriendo y que se quejara de esto, sino que se queja de que estas cosas ocurren y que nadie recibe un castigo, de que probablemente Dios no hace nada por estas cosas. Hoy día nosotros podríamos estar viviendo alguna situación similar relacionada con la delincuencia, con la violencia en las calles, incluso dentro de los hogares. Y podríamos pensar por qué nadie hace nada, por qué la justicia no funciona, por qué, no sé, las leyes tal vez no están funcionando, no están dando un fruto. Y probablemente también alguien podría llegar a pensar por qué Dios no hace nada. No quiero adelantarme tanto, pero lo primero que hace Habacuc es quejarse. Puede ser también la primera reacción nuestra. Incluso como cristianos podríamos nosotros llegar a este punto y decir: bueno, ¿qué pasa? Quejémonos.
hagamos igual que todos y quejémonos. Seamos igual que toda la población y bueno, caigamos en la queja. Hagámoslo. Y tal vez es lo primero que hacemos. Pero Habacuc no se queda en eso. Y Dios tampoco se queda ahí, en escuchar una queja, sino que lo que hace Dios es darle respuesta a esa queja. Y en segundo lugar, Habacuc recibe una respuesta del plan divino. ¿Cuál era el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel? Que ya sabemos que no era el que Habacuc esperaba. Ellos esperaban que fueran liberados, pero Dios le dice que iba a utilizar precisamente a los babilonios como un instrumento de juicio para llevarlos cautivos, para aplicar juicio de Dios sobre Israel. Porque se habían apartado del Señor, porque estaban haciendo un montón de cosas que Dios le había dicho que no hicieran. Las vamos a ver también un poco más abajo, que Habacuc también se centra un poco en eso. Habacuc no podía entender cómo un Dios santo podía utilizar a los babilonios para destruir a los justos. Es como decir, ok, si Dios quiere hacer justicia, que busque a los más justos para juzgar a aquellos que son más injustos. Pero lo que hace Dios es precisamente todo bueno, no sé si lo contrario, pero busca a un pueblo muy injusto, guerrero, sangriento tal vez podríamos decir, que buscaba más poder para ponerse por encima de los israelitas. Ahora, uno como israelita podría decir, yo no lo soy, pero un israelita podría decir, nosotros no somos tan malos. Y esto también podría llegar a sonar familiar para algunos. Bueno, si vamos a juzgar, todos nos vamos a juzgar a nosotros mismos como no tan malo como el otro. Y probablemente este era también el punto de vista de los israelitas. No somos tan malos. Por último, que nos juzgue, no sé, el Señor. Que Él es justo y Él sabe y caer en la mano del Señor. Pero lo que Él reclama en este momento es que ¿por qué por qué escoger a los babilonios? Porque ellos tienen que venir y hacer, y digamos, y tomarnos cautivos. ¿Por qué si ellos son tan injustos? Bueno, el Señor también tenía un plan para los babilonios. Y de hecho, esto se ejecuta tal como el Señor lo tenía planeado. Los babilonios también son juzgados. Esto no es algo que estaba al azar. Dios escoge a cualquiera, no, sino que Dios sabía cuál era la condición de los babilonios, pero no pasa por alto la condición de los israelitas. Y esto es lo que nosotros también debemos tomar para nosotros, que no debemos pensar que somos tan injuzgables, no sé si existe eso, pero como lo he dicho otras veces y tal vez se entienda mejor, no somos la última chupa del mate. Dios también tiene cosas que decirnos a nosotros, también tiene cosas que reprocharnos a nosotros. Tal vez hay muchas cosas que nosotros las vemos como positivas, pero para Dios no son buenas. Y debemos cambiarlas. Si nos comparamos con otros, vamos a caer siempre en esto de que nos vamos a juzgar a través de nosotros mismos. Y vamos a siempre a tener la tendencia de juzgarnos de aquí para arriba y no de aquí hacia abajo o hacia adentro. Y es por eso que tal vez Habacuc también hace esto mismo. Y no le cabe en la cabeza que Dios pueda hacer algo a través de, o cumplir su propósito a través de impíos, como los llama. También podemos ver que Habacuc recibe una visión del propósito de Dios que se va a cumplir pronto. Y lo que debe hacer, y la instrucción es que él debe esperar. Y hay muchos versículos aquí que nos van a llamar la atención, que conocemos bastante bien y que son muy bonitos. Por ejemplo, el justo por su fe vivirá. Aquí es donde nos habla de esto, de la fe, de esperar, de confiar en que el propósito del Señor se va a cumplir. Y se va a cumplir pronto, a pesar de que
pasa bastante tiempo, a nuestros ojos pasa bastante tiempo en que se cumple todo y finalmente son liberados de la cautividad. Esto no es algo que no se cumple, sino que el Señor realmente cumple su palabra. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el justo realmente vivirá por su fe. Debemos seguir teniendo fe, nuestra fidelidad, ser fiel a Dios. Y lo último que podemos ver en Habacuc es que Habacuc destaca las consecuencias de distintas cosas que son pecados de Israel. Por ejemplo, la falta de honradez. En el 2.6 nos dice que reclama por el que multiplicó lo que no es suyo. Ganó cosas que eran de otros y esas las trabajó y las multiplicó y se hicieron ricos por las ganancias de otros. Habló de la codicia en el 2.9. Dice, ¿tu riqueza comprará seguridad? Le hace esta pregunta. Dice, también habla de la corrupción. En el 2.12 dice que habla de los que edifican con sangre e iniquidad la ciudad. Nos habla también del libertinaje en el 2.15. Nos habla de los que se emborrachan o que emborrachan a los vecinos, dice, para avergonzarlos de su desnudez. Y nos habla también de la idolatría en el 2.18 al 20 y hace estas preguntas: ¿de qué le sirve la estatua o de qué le sirve la imagen o el palo que toman como ídolo y le hablan? Si son mudos, podríamos decir también son ciegos y sordos. Y confían en esas cosas. Y hay mucha gente que confía en todas estas cosas. Confía en lo que puede ganar, en lo que puede robar, incluso en cómo se puede aprovechar del otro, cómo puede incluso sacar provecho hasta de la fe de otros. Y hay gente que hace estatuas, hace ídolos, crean sus propios ídolos para poner su fe en estas cosas, sabiendo que son cosas inertes, sin vida, sin ningún poder. Y vemos como la superstición es algo que está muy marcado en nuestra sociedad, a pesar de que no se diga, pero es así. Y todas estas cosas las podemos ver hoy en día en nuestra sociedad, en las personas que están a nuestro alrededor, e incluso podríamos decir también en nosotros. Y lo bonito de esto es que al final Dios les da una respuesta a Habacuc. Y le dice, en el capítulo 2, verso 2 al 4, dice: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí de aquí yo quiero que nos centremos un poco en el Dios de Habacuc. A quien Habacuc le estaba orando. ¿Qué es cómo podemos conocer a Dios a través de la oración de Habacuc? Ya conocimos a Habacuc, ahora concentrémonos en Dios. Habacuc reconoce un propósito de Dios, pero debe ser paciente. Es necesario para nosotros, y también lo fue para Habacuc, que nos refugiemos en las misericordias de Dios y podamos confiar en Él. Habacuc no resaltó ningún mérito personal. No dijo yo me lo merezco, yo soy súper bueno, nada de eso. De hecho, él habla de no enorgullecerse, sino de hacer justicia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que sin merecernos nada, Él igual nos da la salida. Él suple todas las necesidades. Y aquí vemos a un Dios de gracia que no nos lleva o no llevó en este momento al pueblo de Israel a pasar un momento crítico en su historia, solo para dejarlos ahí y olvidarse de ellos y que vivan lo que sea, sino que los lleva
para que vivan un proceso, un cambio en ellos mismos, en su interior, y que puedan ir creciendo a través de eso en cuanto al conocimiento de Dios también y en su relación con Dios, para que puedan ver a un Dios de gracia, no un Dios de juicio, sino que puedan a través de las situaciones, a través de los problemas, darse cuenta que Dios siempre da, como lo hablábamos hace unas semanas, da una puerta de esperanza. También vemos que el templo había sido destruido y el arca había desaparecido. Que estos son símbolos de la presencia del Señor. El Señor habitaba en el templo y el arca era un símbolo tangible de la presencia del Señor. Y ya no estaban. Y ellos se sentían por eso mismo lejos de la presencia de Dios, se sentían alejados de Dios. Tal vez como muchos se sienten en este momento, podrían estar algunos sintiendo esto, de no sentir la presencia del Señor, a pesar de las oraciones tal vez, a pesar de no sé, de buscar o escuchar, no sé, músicas, predicaciones, pero nosotros, ¿qué debemos ver? Que así como el Señor estaba ahí y efectivamente se manifestaba en el templo y cuando el arca era movida, la presencia del Señor iba con ellos, debemos recordar que el Señor se manifestó en un monte, que el Señor se manifestó en muchas otras situaciones y en muchos otros lugares, y que Dios no está limitado a un lugar. Y es por eso que hoy día hablamos de iglesia en casa, porque el Señor no está limitado a un lugar, a una iglesia, a un templo, sino que el Señor está en nosotros. Él vive en nosotros. Nosotros somos su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros, al recordar esto, nosotros debemos recordar aquellos momentos donde el Señor estuvo más cerca de nosotros, y así fortalecer nuestra fe. Dios está con nosotros hoy. Él no está lejano, Él no nos ha olvidado. Él no ha olvidado a ninguno de nosotros. Él está consciente de lo que estamos viviendo. Y por eso debemos recordar su fidelidad. Dios es un Dios fiel. Un Dios fiel que está atento a nosotros, atento a su iglesia, atento a sus hijos. Él no es indiferente, como ya lo hemos dicho, a nuestro dolor. No es indiferente a nuestras necesidades. Perdón. Así también, así como debemos recordar, así como Dios sacó a Israel de Egipto, Él sigue peleando por nosotros. Él sigue abriéndonos camino a través de mares, a través de tormentas, a través de hambre, necesidad, sed. Todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, Dios aún puede hacerlo por su iglesia, porque es el mismo Dios. Todo lo que Dios ha hecho a través de la historia puede seguir haciéndolo por nosotros, por sus hijos. Dios no es indiferente. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Por eso que nosotros debemos recordar, así como lo hizo Habacuc, la fidelidad de Dios con Israel desde Egipto, que Él sigue peleando por nosotros. Nosotros debemos recordar que su amor no disminuye. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre las cumplirá. Porque dijimos, Él es fiel. Y además, a pesar de nuestra frustración ante los problemas que estamos viviendo, que a lo mejor incluso el mismo hecho de no poder salir nos frustra un poco, nos hace, no sé, darle 1000 vueltas en la cabeza a cosas pequeñas, debemos vivir confiando en el Señor, confiando en que esto que estamos viviendo ahora va a acabar. El Señor nos va a abrir una puerta de libertad, una puerta de esperanza. Vamos a salir de nuestros hogares con completa libertad y todo va a cambiar nuevamente. Y debemos confiar en el Señor. Y más allá de cuánto se extienda todo este tiempo o todo lo que podría estar pasando,
nosotros debemos confiar en que Él está haciendo su voluntad y que su supremacía sobre todas las cosas está actuando. Dios es soberano. Por lo tanto, Él está aplicando su voluntad. Y tal vez pensemos que estamos viviendo un tiempo, o el tiempo que estamos viviendo, están ocurriendo cosas injustas, pero confiemos en que la voluntad del Señor se está aplicando. Amén. Los problemas probarán nuestra fe y nuestra paciencia. Ya lo sabemos, amén. No debemos caer en el orgullo, entonces. Tampoco debemos pensar, que podemos solucionarlo todo nosotros, sino que debemos aprender a depender de Dios, a confiar en el Señor. Y nuevamente, yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero debemos de verdad descansar en el Señor. Debemos de verdad confiar en que Él está haciendo su voluntad y que su voluntad es perfecta. Él tiene un plan trazado y que ese plan va a continuar y se va a ejecutar. Y tal vez pensemos que las cosas están ocurriendo y saliéndose un poco fuera de control, pero no es así. Dios tiene el control. Me gustaría que leamos una porción de la Biblia que está en Habacuc, que está en el capítulo 3, donde está esta canción que Habacuc presenta, versículos 17 al 19, dice, bueno, esto es parte también de una canción que se hace a raíz de estos versículos. Voy a leer otra versión que no es la Reina Valera, que me gusta como lo dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esta canción, que es de Habacuc, que nosotros tomamos estos versículos para hacer otra canción, tiene un ritmo, esta canción antigua, tiene un ritmo un poco triste, así como bien triste. Pero me gustaría que nosotros pudiéramos hacer esto nuestra oración, nuestra canción, y pudiéramos verlo como algo de esperanza. Aunque estemos pasando por todo esto, aunque nada funcione, aunque nada parezca bueno, con todo me alegraré. Me gozaré en el Señor de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Vamos a tener fuerzas de Él. No vamos a permitir que la ansiedad nos gane. No vamos a permitir que el temor se apodere de nadie. No vamos a permitir que nuestros pies caigan más profundo o tan profundo como no quisiéramos o como creamos que no podríamos salir. El Señor tiene una puerta de esperanza. El Señor es nuestra salvación y nuestro gozo. Yo le invito, hermanos, que pueda alegrarse en el Señor, que pueda poner toda su confianza en Dios y que pueda hacer una oración como esta y decirle al Señor, Señor, en ti confiamos. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos nuestra confianza en ti, Señor. Hoy te queremos decir que nuestro corazón está puesto en ti, que nuestra mente, Señor, quiere estar sujeta a tus pensamientos, Señor. Queremos, Señor, entregarnos completamente a ti para poder encontrar en todas estas situaciones que estamos viviendo, que tal vez son para algunos de angustia o ansiedad, Señor, o temor. Queremos encontrar alegría, ese gozo que tú puedes dar, Señor. Ese gozo en medio de la tormenta, esa paz incomprensible para muchos, Señor. Queremos que tú hagas tu obra en nosotros y permitas que podamos vivir, Señor, siempre confiando en ti y en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestras vidas, Señor, de tu gozo, de tu paz. Te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
durante esta semana busque al Señor, ore al Señor y confíe y declare su confianza en Él. Confíe en el Señor. Alégrese en el Señor. Que el Señor le bendiga.